Bueno, vamos a comenzar una clase sobre los descansos y las vacaciones. Generalmente hay tres, mejor dicho, en la ley, tres tipos de descanso. Descanso intrajornada, o sea, dentro de la jornada. Descanso semanal, 2 días de descanso a la semana. Y el descanso anual, que vendrían a ser las vacaciones. Sin embargo, reconoce la existencia de otro cuarto tipo de descanso que no está previsto en nuestra ley. Hay otras leyes que sí lo prevén, pero esta no lo prevé, que es el descanso interjornada, o sea, entre una jornada y otra. Hay disposiciones, hay leyes que establecen, por ejemplo, que finalizada una jornada no se puede comenzar otra jornada, sino después de transcurrida por lo menos 12 horas. En la práctica eso es lo que ocurre. Una persona termina de trabajar a las 6 de la tarde y vuelve a comenzar después de 12 horas, es decir, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana o hasta las 6 de la mañana también puede ser. Hablemos en primer lugar del descanso dentro de la jornada. Los descansos dentro de la jornada son para tomar alimentos y para descansar en la mitad de la jornada, digamos, o dentro de la jornada. La ley anterior establecía un descanso de media hora, por lo menos, y que no se puede trabajar más de 5 horas continuas. El artículo 168 del decreto ley dice que los trabajadores tienen un descanso de 1 hora diaria para descanso y alimentación sin que pueda trabajarse 5 horas continuas. Aquí hay una excepción. Acuérdense que vimos situaciones en las cuales el trabajador tiene que permanecer en su puesto de trabajo y toma sus alimentos, almuerzo por ejemplo, y un pequeño descanso, en el mismo sitio en donde está trabajando. Y de acuerdo a lo que establece la ley, el artículo 169, cuando ese descanso es imputable a la jornada, porque ese tiempo de descanso, cuando no se puede separar del trabajo, se considera formando parte de la jornada efectiva, y cuando no se puede separar de la jornada, la duración de ese descanso es de tan solo media hora, porque es imputable a la jornada efectiva y no de 1 hora. El otro tiempo de descanso de 1 hora, cuando el trabajador puede ir a descansar a un sitio distinto del lugar donde está prestando servicio, es de 1 hora. El artículo 12 del reglamento parcial para el tiempo de trabajo establece una flexibilización en cuanto a la toma del descanso. Y es que ese descanso dentro de la jornada puede fraccionarse en 2 partes previo acuerdo con los trabajadores. ¿Esto por qué se introdujo? Porque acuérdense que las empresas estaban organizadas o habían organizado sus horarios de manera tal de que el descanso fuera de media hora como lo establecía la ley anterior. Ahora el descanso no es de media hora, sino de 1 hora y no es imputable a la jornada efectiva. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, para adaptarse a la ley y tomar el descanso de 1 hora,
pues se prolongaba media hora la hora de salida. Y para evitar esto, entonces se estableció esta disposición en el artículo 12 que permite, por ejemplo, que tomen solo media hora de descanso para tomar el almuerzo y que la hora de salida sea la misma hora que se tenía previsto, pero en realidad se está saliendo media hora antes de lo que debería hacer. Por ejemplo, la empresa con media hora de descanso había previsto que saliera a las 6 de la tarde de trabajar. Bueno, si se estableciera el descanso completo, continuo de una hora, pues tendrían que prolongarse la hora de salida hasta las 6:30. Pero entonces, con esta disposición del artículo 12 se permite fraccionar el descanso de manera tal de que se tome solo media hora para almorzar y se salga a las 6 de la tarde y no a las 6:30. Hablemos del descanso semanal y de los días feriados. Bueno, no hay que confundir los días de descanso semanal con los días feriados. Aun cuando la ley, y no desde ahora, desde el año 1936, viene estableciendo una confusión que trae muchos problemas entre días de descanso semanal y días feriados. ¿Por qué? Porque cuando la ley establece cuáles son los días no hábiles para el trabajo, es decir, los días en los cuales se debe descansar y no se puede trabajar, la ley dentro de ellos incluye los días domingo. Ahora, los días domingo, su artículo 184, los días domingo son los días en que normalmente se toma el descanso semanal. Y ya vamos a ver que hay una regulación distinta para los días feriados y para los días de descanso. ¿Cuáles son los días propiamente dichos feriados? Pues las fiestas nacionales, lo que está establecido en la ley de fiestas nacionales, ustedes saben cuáles son, los días 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. Fíjense que esta ley incrementa el número de días feriados cuando coloca el lunes y martes de carnaval, que antes no eran feriados, y el 24 y el 31 de diciembre, que antes no eran feriados. Además, el Ejecutivo Nacional, los estados y las municipalidades tienen facultades para declarar ciertos días festivos en los cuales no se trabaja. Por ejemplo, aquí en el estado Táchira, recientemente se ha tomado la costumbre de declarar el día de San Sebastián, día festivo, la fecha del Santo Cristo de la Grita, el 6 de agosto, día festivo, el 15 de agosto, el día de la Virgen de la Consolación, festivo. Las municipalidades también lo hacen, por ejemplo, el día de San Sebastián, o el Ejecutivo Nacional vive inventando a veces días feriados o se le ocurre dar todo feriado la Semana Santa. La ley establece una limitación. ¿En qué sentido? De que hasta 3 para los efectos del derecho del trabajo al año se consideran como feriados de pago obligatorio. Los demás pueden ser feriados, pero no serían de pago obligatorio. Ahora, el descanso semanal. Esta ley incrementó también los días de descanso semanal.
Es paradójico que un país que lo que necesita es trabajar más, lo que hace es incrementar los días en los cuales no se trabaja. Generalmente son 2 días. Y se pretende que sean los sábados y los domingos, aun cuando puede establecerse otro día. En esos días feriados no se puede trabajar, salvo las excepciones que permiten trabajar en días de feriados y en días de descanso semanal. Acuérdense que la ley, cuando redujo la jornada de trabajo, en el artículo 173, estableció que los trabajadores tendrían derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados en cada semana. La regla general del descanso semanal es que son 2 días continuos a la semana. El artículo 13 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo establece que deben ser sábado y domingo o domingo y lunes. Fíjense que sean continuos. Sin embargo, en la parte 13, para aquellos tipos de trabajo continuo, o sea, que no se pueden dejar de prestar los servicios en todos los días de la semana, establece también que se pueden prever otros días distintos de sábado y domingo y de domingo y lunes. Por ejemplo, en los casos de trabajo en restaurantes, bueno, los sábados y los domingos por lo general son días en donde hay mayor concurrencia de gente en los restaurantes. Por eso la ley ha previsto que para ese tipo de trabajo se puede establecer, por ejemplo, lunes y martes o martes y miércoles, o sea, otros días distintos del sábado y del domingo, el reglamento. Pero en aquellos trabajos por turno, que a veces la distribución de trabajo por turno no permite que se tomen 2 días de trabajo continuo, pues se pueden tomar 2 días discontinuos de descanso. Y cuando hay que tomar, en aquellos casos de trabajo por turno, si en la distribución del trabajo el trabajador tiene que trabajar 6 días a la semana y no 5, hay que darle siempre un día de descanso compensatorio a cualquiera de los 2 días normales de descanso en la semana siguiente cuando se trabaja. Pero en los trabajos por turno, si se trabaja un 6.º día a la semana, no se compensa con un día de descanso en la semana siguiente, sino como un día adicional de vacación. Esto es interesante porque puede incrementar las vacaciones del trabajador sin necesidad de disminuir algunos días en la semana siguiente. Los días de descanso y los días feriados tienen un régimen común. El régimen común, tanto los días de descanso semanal como los días feriados, son inhábiles para el trabajo, con las excepciones que vamos a ver más adelante. Las empresas deben permanecer cerradas durante esos días, salvo aquellas empresas que tienen algunos trabajos permitidos. Y deben ser remuneradas. ¿Cuándo se permite trabajar? Por razones de interés público, prevé la ley, y el artículo 92
hace un análisis de cuáles son las razones de interés público. Por ejemplo, los cines, los hoteles, los restaurantes, los transportes, las comunicaciones tienen que trabajar por razones de interés público. Por razones técnicas, artículo 93 de la ley. Por ejemplo, los trabajos de las calderas que siempre tienen, o los altos hornos, que siempre tienen que estar encendidos, pues, hay que, por razones técnicas, la extracción de petróleo tiene que estar siempre en continuo trabajo. La producción, la generación de energía eléctrica, etc. O por circunstancias eventuales. Por ejemplo, se produjo un accidente, un incendio que hay que apagar o un derrumbe en una carretera, se permite pues trabajar en esos días que son inhábiles para el trabajo. Los trabajos de vigilancia, eso hay que hacerlo continuamente y muchas veces con mayor intensidad en esos días que son inhábiles para el trabajo. Esas excepciones tienen sus limitaciones. Solo puede trabajar el personal necesario para la ejecución de las labores. O sea, por ejemplo, generación de energía. Corpo eléctrico. Ese día no tienen por qué trabajar, sino los que generan la energía y los que se ocupan de hacer reparaciones en las líneas eléctricas. Pero, por ejemplo, el departamento de contabilidad no tiene por qué trabajar en esos días. Y solo se pueden realizar las labores efectuadas. El descanso semanal. La regla general, como dijimos, 2 días continuos, generalmente sábado, domingo y lunes, como lo establece el reglamento. Son remunerados y deben remunerarse con el salario normal de la semana. Antes se decía simple y llanamente con el salario normal. Ahora, con el salario normal de la semana, de manera tal de que la remuneración del domingo puede variar si el salario normal ha variado por algún incremento no ocasional, no excepcional, no extraordinario, sino de los que normalmente tiene el trabajador. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen un salario variable, un salario de comisión, les varía toda la semana. ¿Se puede perder la remuneración del día domingo? Sí, cuando se ha faltado más de un día en la semana. Cuando se estableció en el año 45, en la reforma del año 45, el pago obligatorio del día de descanso semanal, se lo concibió como una especie de prima de asiduidad. Es decir, el trabajador que había prestado servicios todos los días de la semana tenía derecho al pago del día domingo, que es el día en que normalmente desde hace mucho tiempo se estableció el día de descanso semanal y por razones históricas. Pero si se faltó más de un día, fíjense que no dicen 2 días, sino más de un día a la semana. O sea, puede ser un día y llegó tarde unas horas al día siguiente. Bueno, perdió el derecho a la remuneración del día domingo. Y eso también aplica para los feriados, cosa que no se aplicaba antes. Esta ley, en lugar de mejorar, echó para atrás, porque los feriados no se perdía el derecho a su remuneración, así no hubiese faltado varios días en la semana. Ahora no. Cuando el salario ha sido estipulado en forma mensual, el pago del descanso semanal se encuentra incluida dentro del pago mensual. Ahora, ¿qué sucede si coincide un día feriado con día domingo? Por ejemplo, el 1 de mayo coincide con el día domingo, o con un día feriado, o con un día de descanso semanal. Bueno, no hay que pagar ese día doble, a no ser que sea convenido lo contrario. También un día feriado puede coincidir con otro día feriado. Por ejemplo, Jueves Santo o Viernes Santo con el 19 de abril.
cosa que ha sucedido, por lo menos en la historia de Venezuela. El 19 de abril coincidió de 1810 con un Jueves Santo. ¿Qué sucede si se trabaja en día de descanso semanal? El trabajador fundamentalmente tiene derecho a un día de descanso compensatorio en la semana siguiente. Fíjense esto, el legislador lo que quiere es que el trabajador descanse, no que gane más. De manera tal que no se puede compensar con un pago doble. No, sino con un día de descanso compensatorio en la semana siguiente para que el trabajador descanse. La única excepción es el trabajo continuo, como lo vimos, que se compensa con un día adicional de vacaciones. Ajá. Pero además tiene derecho a que el domingo trabajado se le pague con un recargo del 50%, como si fuera un día extraordinario. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, porque el trabajador está haciendo un sacrificio, no está con su familia, no está con... No puede, por ejemplo, ir a un juego, a un evento deportivo, etcétera. Y por eso tiene derecho a que se le pague con un recargo de un 50%. Aquí hay la gran diferencia con el día feriado, ¿cómo haremos? Por eso los días de descanso semanal no deberían confundirse con los días feriados. Y si trabajo menos de 4 horas, solo tendrá derecho a medio día de descanso y a la remuneración proporcional. Los días feriados también deben ser remunerados con el salario normal de la semana. También se pueden perder por la inexistencia de más de un día. Cuando el salario ha sido estipulado en forma mensual, el pago del feriado se considera incluido dentro del salario mensual. No es que si el 1 de mayo, en lugar de que le paguen 30 días, le van a pagar un día más por el 1 de mayo. No, si estaba establecido en forma mensual, ya se encuentra incluido dentro de la estipulación mensual. Ajá, esto es importante. Los declarados festivos por los estados y municipalidades no se consideran feriados para el transporte que pase a través de su territorio. Imagínense que viene un transporte desde Caracas hasta el Táchira y pasa por Barquisimeto y en el estado Lara lo declararon día feriado. Bueno, para él no será día feriado porque él solo está de paso por ahí. Serán días feriados los que declaren en la base que tienen esos transportistas. Si se trabaja el día feriado, el trabajador no tiene derecho a descanso compensatorio, sino que se le paga el día trabajado con un recargo del 50%. Es decir, si en una semana un trabajador presta servicio durante un día feriado, tiene derecho a que en esa semana le paguen 8 días y medio, uno por haber trabajado el día feriado adicionalmente y el 50% del recargo porque eso se considera como tiempo extraordinario. En la semana siguiente trabajará los 5 días normalmente porque no tiene derecho a descanso compensatorio. Y aquí también, si trabaja menos de 4 horas, tendrá derecho a una remuneración proporcional. Hablemos ahora de las vacaciones. Es el descanso anual. Y las vacaciones son, esa es la definición, un derecho al descanso continuo, efectivo, remunerado, que corresponde al trabajador después de un año de servicio por un periodo establecido en la ley o en la convención colectiva. Es muy importante que el descanso sea continuo, efectivo y remunerado. Se caracteriza por eso precisamente. Periódico, continuo, efectivo y remunerado. Y la ley establece una serie de disposiciones para garantizar el disfrute efectivo de las vacaciones. La primera, prohibición de trabajar durante las vacaciones. No está permitido trabajar durante las vacaciones. Y si se llega a un acuerdo entre el patrono y el trabajador para que él trabaje y le pague las vacaciones adicionalmente,
Eso está prohibido y el artículo 226 establece una disposición muy clara. Si el trabajador después exige que le paguen, que le den, que él quiere disfrutar efectivamente sus vacaciones, a pesar de que ya se las pagaron, le pagaron el salario de esos días, el patrono va a estar obligado a pagarse otra vez. Claro, por lo general durante la relación de trabajo no reclaman, pero reclaman después cuando se termina la relación de trabajo y el patrono está obligado a pagarse de nuevo. Los días en que el trabajador no puede trabajar, en que está incapacitado para trabajar, se excluyen de las vacaciones, porque se supone que si el trabajador está incapacitado para trabajar, también está incapacitado para disfrutar de las vacaciones. Bueno, esto ocurre o está ocurriendo ahorita con esta cuarentena, que hay algunos que están haciendo pactos un poco al margen de la ley para que el trabajador siga recibiendo un salario, le dan vacaciones adelantadas. Pero ¿hasta qué punto eso es un disfrute efectivo? ¿Cuánto dura el descanso? El máximo es de 15 días hábiles por cada año completo ininterrumpido. 15 días hábiles quiere decir que además hay que contar, además de esos 15 días, los días de descanso semanal y feriados que ocurran durante ese lapso de 15 días hábiles, de manera tal que por lo general son 3 semanas continuas, a no ser que ocurra un día feriado y entonces son más de 3 semanas continuas. Pero además el trabajador tiene derecho, después del primer año de servicio, a un día adicional por cada año hasta un máximo de 15 días, o sea, 30 días en total. Eso quiere decir que el primer año tiene derecho a 15 días solamente, pero el segundo año a uno más adicional, o sea, 16. El tercer año tendrá derecho a 17 y así sucesivamente, hasta llegar a 30 días en total. De manera que un trabajador, después de que cumple el 16º año de servicio, ya tiene derecho a 30 días de vacaciones y así cumpla 20 o 30, siempre serán 30 días de vacaciones. Antes había la posibilidad de negociar los días adicionales. Hoy en día no. ¿Cuándo entraron en vigencia los días adicionales? No cuando se modificó la ley, sino con base en la antigüedad que tenía el trabajador. ¿Y esto por qué? Porque los días adicionales o la antigüedad del trabajador es solo una manera de calcular y eso no implica que haya una... Ese es Franklin, no trae el pan. No implica que haya una... Perdonen la interrupción. No implica que haya una aplicación retroactiva. ¿Cuándo nace el derecho? Cuando el trabajador cumple el año completo de servicio. Ahora, aquí hay una disposición que es interesante, que es que los lapsos de suspensión no interrumpen el servicio. Y esto es incorrecto. Antes causaban una suspensión, o sea, había que posponer el disfrute. Hoy en día no es necesario posponer el disfrute. Oportunidad para el disfrute. Bueno, cuando cumple el trabajador el año completo de servicio, el trabajador tiene derecho a las vacaciones. Pero no, eso no quiere decir que automáticamente el trabajador sale de vacaciones cuando cumple el año de servicio. No. Las partes se tienen que poner de acuerdo para fijar el momento en que el trabajador va a salir de vacaciones. Al trabajador le interesa que se establezca una fecha en la cual puede, por ejemplo, salir con su familia, cuando coincida con las vacaciones escolares de sus hijos, de su familia.
Y al patrono le interesa establecer con claridad cuándo le corresponde para poder saber cómo hace para reemplazar a ese trabajador que salió de vacaciones. Ahora, si no hay acuerdo, lo fija el inspector. De todas maneras, la ley establece un lapso para disfrutar. Tiene que ser dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento del derecho. O sea, no se puede posponer demasiado tiempo. Pero acá hay que tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, los padres de familia que tengan hijos en edad escolar tienen un derecho preferente a tomar las vacaciones en esa época. Después, si una persona ha acumulado más de 7 inasistencias injustificadas, se le puede, bueno, vamos a ver otra. Las vacaciones colectivas son otra disposición. Hay algunas empresas que establecen vacaciones colectivas. Por ejemplo, en la industria de la construcción son comunes las vacaciones colectivas a partir del año completo de servicio. Y esos tienen derecho a disfrutarla con remuneración completa. Después, las vacaciones en caso de pluriempleo. Una persona que tenga varios empleos, tiene que tomarlas cuando le corresponda darlas al patrono más antiguo. Los otros lo dan en proporción y después cuando cumplan años ya con los demás patronos, no puede pedir que las tome porque ya las tomó, pero después en el segundo año las toman en la misma oportunidad. La ley permite acumular hasta 2 periodos, no 3 periodos. Pero la LOCSIMAT pretende que se tomen las vacaciones oportunamente. Aquí hay una contradicción. Y se pueden acumular hasta 2 periodos cuando le conviene al trabajador. Y el artículo 121 del reglamento permite el que se tome hasta en 2 periodos las vacaciones. Las vacaciones son remuneradas y se remuneran con base en el salario normal, devengado por el trabajador en el mes en que durante el mes, no en que nace el derecho a la vacación, perdón, sino el que nace cuando se van a tomar las vacaciones efectivamente. Se deben cancelar además los días feriados y descanso que incurran durante las vacaciones. Ahora, cuando un trabajador termina la relación de trabajo sin que haya disfrutado vacaciones, la ley obliga a pagarle esas vacaciones no disfrutadas. Y hay que hacer una proyección de cuánto durarían los días para tomar esas vacaciones y pagarle según el número de días, incluyendo sábados y domingos. El bono vacacional. Bueno, en las convenciones colectivas se establecía que además de la remuneración de las vacaciones, se le daba algo adicional y entonces eso lo estableció la ley a partir de 1975 y comenzó dando un día adicional de vacaciones por cada 15, por cada año, hasta un monto máximo de 15. Pero después eso mismo se modificó y se llegó hasta un mínimo de 7 en la ley del 90 con un monto máximo de 21 días. Sin embargo, hoy en día el artículo 192 de la ley establece una bonificación mínima equivalente a 15 días de salario normal
más un día por cada año hasta totalizar un máximo de 30 días. Es decir, como las vacaciones, 15 días mínimo el primer año, 16 el segundo año, 17 el tercero, así hasta totalizar 30 días en total. ¿Cuál es el salario base? El salario normal que tenía el trabajador para el momento en que salió a disfrutar de las vacaciones. ¿Cuándo hay que pagarlas? Hay que pagarlas en el momento en que se va a salir a vacaciones íntegramente. Y los que reciben habitación y alimentos tienen derecho a que se les pague además lo equivalente a habitación y comida. Las vacaciones fraccionadas. Bueno, a veces el trabajador no puede tomar las vacaciones en su debida, porque terminó el contrato de trabajo anticipadamente y entonces, por ejemplo, tenía 1 año y 8 meses. Para tener derecho a los 15 días de vacaciones necesita tener el año completo de servicio. Pero va a perder esos 8 meses. Entonces, la ley inventó una especie de compensación por esos 8 meses, que recibe el nombre un poco impropio de vacaciones fraccionadas y que consiste en que el trabajador por cada mes completo tiene derecho a una proporción de lo que le correspondería si hubiera llegado a completar el año completo. Por ejemplo, 1 año y 8 meses. El trabajador tendría derecho en el segundo año a 16 meses de vacación. Entonces hay que dividir 16 entre 12, que es el número de días de meses que tiene un año, y el promedio de dividir 16 entre 12 daría algo así como 1,75 por cada mes y habría que pagarle 1,75 por cada uno de esos 8 meses que le correspondían de vacaciones. ¿Con qué base? Con el salario normal. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Creo que me extendí un poco más. No sé si se grabó todo. Y con esto terminamos pues todo el